Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Jesús Felipe Toledo, Josefina Álvarez Hernández, Betty Judith Acosta, Cirilo Arrieta, Raiza Calderón, Lucrecia Benítez, Juan Carlos Landaeta, Virginia Lugo, Flor Alburen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidámosle a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación, se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. De tus manos, Señor, no salió la muerte, sino el alimento que sustenta la vida de todos los seres. Por eso te rogamos que alejes el hambre de la casa de tus hijos, para que podamos servirte con diligencia y alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, os mandamos, no tratéis con los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que recibieron de nosotros. Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: el que no trabaja, que no coma. Que el Señor de la paz os dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos vosotros. La despedida va de mi mano, Pablo. Esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo, será dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros encalados! Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en ese tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra suya, que son sus hijos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también su medida de sus padres. Palabra del Señor. Bien, tenemos toda la semana hablando de los escribas y fariseos. Pareciera que al Señor le gusta el tema. Entonces esta semana pues nos ha dedicado, visto desde un punto de vista, visto desde otro punto de vista, de un lado, del otro, de arriba para abajo, desde todas las perspectivas,
cómo ha sido el entender lo que ha sido la misión y la falta de cumplimiento de esa misión por parte de los escribas, fariseos, maestros de la ley. Ayer hablábamos un poco de lo dañino que era esta hipocresía para con ellos mismos, cuando decíamos que eran ciegos que guiaban a otros ciegos, que a lo mejor no se dan cuenta de lo ciegos que eran. A lo mejor ciertamente eran ciegos queriendo ser ciegos para no perder prebendas. Un poco la posición de los fariseos y los escribas en el tiempo. ¿Quién es este maestro? ¿Quién es este que no ha estado en ninguna escuela, que viene a decirnos a nosotros que sí sabemos cómo es la cosa, cómo hacer con Dios, cómo hacer con la gente, ¿no? Por eso tenían esa especie de velo que les impedía mirar hacia sí mismos y poder mirar a Jesús y reconocer en Jesús la verdad. Por eso ciertamente eran ciegos tratando de guiar a otros ciegos. Eran ciegos por voluntad propia, tratando de guiar ciegos que realmente no conocían, no podían ver. Entonces, una total desgracia. Entonces, el Señor ciertamente tiene que decirles unas palabras. Y toda esta semana ha sido así, ¿no? Diciéndole las cosas en su cara. Hoy lo hace, hoy ya no es tanto esa hipocresía o esa maldad mirada hacia adentro, hacia sí mismo, como ciegos que no son conscientes de su ceguera, sino mirar hacia afuera, el daño que hace esa misma hipocresía, no a uno mismo, sino al otro, ¿no? Por eso le dice sepulcros blanqueados. En el tiempo de Jesús había, pues, para los judíos la costumbre, muy especialmente y más cerca de la Pascua, de pintar los sepulcros de blanco, ¿no? Para que fueran visibles. Saben que ellos no hacen normalmente tumbas al estilo occidental, ¿no? Sino con una pila de piedras. Entonces hacen una especie de sepulcro. O cuando no son excavados en la piedra como se puso Jesús, como se puso el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Entonces los pintaban de blanco para que la gente los pudiera notar y para que notándolos no los pisara, porque si los pisaba quedaba impuro y no podía celebrar la Pascua, ¿no? Entonces era un signo visible de impureza, de lo que estaba allí era contentivo de impureza, les impedía pues celebrar la Pascua del Señor, ¿no? Entonces desde esta perspectiva, con el daño que puede hacer ciertamente la hipocresía en el otro. La siguiente imagen que utiliza son los mausoleos o grandes monumentos hechos con los profetas o mártires o personajes ilustres, ¿no? Que ciertamente eran muy ornamentales, muy bellos por fuera, pero ciertamente por dentro tenía lo que tenía cualquier sepulcro, ¿no? Podredumbre, huesos, descomposición, muerte, es lo que había por dentro. Entonces, bajo una figura o bajo la otra, ciertamente hay una imagen visible de algo que puede ser estético, puede ser signo de advertencia, puede ser apariencia, pero ciertamente adentro, en uno o en otro caso, hay lo mismo. Por eso la llamada de atención es a que lo que está por dentro sea parecido, semejante, igual a lo que está por fuera. No es que por fuera haya que haber podredumbre, que haya que haber descomposición y muerte, todo lo contrario. Si por fuera es hermoso, cuanto más hermoso debiera ser por dentro. No al revés. Si por dentro hay descomposición, muerte, por fuera también tiene que haber. Pues no, al contrario. Si te cuidas, ayer lo decía con la imagen de la copa, limpia primero la copa por dentro para que quede después también limpia por fuera, ¿no? Parece hipócrita que cuelas el mosquito y te tragas el camello. Limpia primero por fuera la copa, por dentro la copa para que quede limpia por fuera. Entonces, ciertamente, hoy la invitación es también a que sea
igual de bello el interior a lo exterior. Y no es que limpiemos la copa por fuera, tengamos sepulcros blanqueados y por dentro seamos siempre lo mismo. Cuando antes de la pandemia hacíamos unos encuentros con los jóvenes de la Universidad Metropolitana y la pastoral juvenil de la parroquia, al final de uno de los encuentros, el formador, hablando con uno de los jóvenes, le estaba haciendo ver algunas cosas de la fe, y él le decía que él no venía a misa, que no venía a la iglesia, porque él no quería ser como esa gente que viene a la iglesia y se da golpes de pecho, pero de afuera es un demonio, ¿no? Con palabras bonitas. Y a mí me llama la atención ciertamente porque mucha gente tiene yo he escuchado esa frase muchas veces. Ese poco de gente se da golpes de pecho y afuera es terrible, es peor que los que son malos deliberada y abiertamente, ¿no? Sepulcros blanqueados. Ahí cómo aplica la expresión, porque no porque los que estén aquí, sino porque, bueno, parece una cosa muy sostenida en muchas realidades parroquiales. Hay gente muy piadosa, con apariencia muy piadosa, muy devota, casi de misa diaria, de novenas, de rosarios, y dice, bueno, esta es la de la iglesia, pero cuando visita su casa, se acabó la piedad, se acabó la piedad. Eso es perros y gatos por una parte, personas que no se hablan por otra, personas que no se comparten la comida, que se la esconden, tantas realidades que pasan dentro de la familia. Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados también, como hemos ido diciendo todos estos días, a lo mejor mucha gente de la política, que en sus campañas son tan cercanos y llegan y abrazan al pobre y le dan besos a los niños y los cargan y dicen vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y después que se sentaron en la silla se olvidó, se quedaron ahí detrás de la silla y vengan las comisiones y vengan el pase por debajo de la mesa y cómo hacemos para acomodar los míos y los pobres que sigan siendo pobres, como decía Jesús, ¿no? Los pobres siempre los tendrán y ellos se lo acogen muy literalmente. Bueno, siempre lo vamos a tener, que sigan allí, pues, ¿no? Qué triste realidad. Sepulcro blanqueado ciertamente cuando tenemos esa apariencia de bondad, de querer ayudar. Incluso cuando vemos gente triste y nos sentimos tristes nosotros, pareciera que hay algo de empatía, pero no hacemos nada por consolar, por alentar, por ayudar, por aliviar el sufrimiento. También es una forma de ser sepulcros blanqueados, porque no basta tener la emoción interior, las ganas. Dice el dicho popular que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno, ¿no? De buenas intenciones. Cuando nos quedamos con las ganas de hacer el bien, pudiéndolo hacer, pecado de omisión, ¿no? Por eso, qué bueno que el Señor toda esta semana nos esté machacando, nos lo esté diciendo, mira al interior de la copa, límpiala por dentro, que si por fuera es muy bello lo que se ve, que por dentro también sea bello, que sea coherente, que no sea un desdecir, porque cuando sucede eso, pasa lo que dice este joven que vino al taller. Nos damos golpes de pecho, parecemos buenos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero mejor no salgamos. Mejor no salgamos porque afuera de repente nos convertimos, nos tropezamos con alguien en la puerta misma de la iglesia, le recordamos a la mamá. O sea, el temperamento, el vencerse uno mismo es una cosa del día a día. Que el Señor pues nos ayude a eso, que si somos personas de bien y parecemos personas de bien, pues también seamos personas de bien. Que el Señor nos ayude pues a tener esa coherencia de vida para poder estar en gracia, para poder gozar de los dones de Dios, que no sea precisamente esa falta de coherencia como las escribas y los fariseos la que nos aleje de los dones, de la compasión y la misericordia de Dios, que no pongamos esa barrera a la bondad que Dios nos ofrece, porque el Señor sí nos conoce como somos.
El Señor sí sabe quién soy yo. El Señor no le voy a aparentar, no voy a parecer muy pintado y muy bonito, muy piadoso, muy devoto. El Señor no le voy a decir nada de eso, porque el Señor sabe el corazón. Y qué bueno que esos cambios que sabemos que necesitamos en nuestra vida, pues comiencen ahí donde nuestra conciencia, valga la redundancia, es consciente de lo que nos hace falta por cambiar. Que así sea. Con plena confianza, oremos a nuestro Padre Dios, y ya que Él es el único Dios verdadero, pidámosle que escuche lo que le pedimos para nuestro mundo, cansado, dolorido y angustiado. Digamos, ten piedad y escúchanos. Ten piedad y escúchanos. Para que con caridad evangélica la Iglesia atraiga a sí mismo a los hijos que se han alejado y anuncie a todos los hombres del nuevo milenio la gracia y la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que el Papa y quienes velan por salvaguardar el depósito de la fe y transmitir la verdad en su integridad, sean con su ejemplo testigos del Evangelio que predican y de la gracia que reciben y dispersan, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que a nadie le falte salud y empleo, y para que la paz y la justicia habiten en el corazón de cada hombre, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que la palabra de Dios viva y eficaz renueve la estructura de nuestra sociedad, impregne las relaciones humanas de valores eternos y purifique de todo engaño la vida de los hombres, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que el gozo y la paz de Cristo Redentor sean el consuelo y la esperanza de los enfermos, de los que sufren o están tristes, y de los que hoy morirán, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que Jesucristo, que nos dio su pan y su palabra, como alimento para nuestro camino, visite nuestros corazones y los inflame de amor sincero y de generosidad desinteresada, roguemos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Padre de infinita misericordia, ten piedad y escucha estas plegarias que brotan de un corazón que busca sinceramente. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Te presentamos
Te ofrecemos, Señor, estos dones de nuestra pobreza. Te suplicamos que sean signo y prenda de tu salvación generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de provisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu, para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como Estado, la libertad de tus hijos, como ley, el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Aclamar el misterio de la redención. De este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Jesús Felipe, Josefina Álvarez, Betty Judith, Cirilo Arriata, Raiza Calderón, Lucrecia de Benítez, Juan Carlos Landaeta, Virginia Lugo, Flor Arambure. Por todos los que han sido víctimas de la pandemia, víctimas de la violencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello, con fe y esperanza, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. El pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios,
Hermanos, este es Jesucristo el Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. Pedimos al Señor que nos permita hacer una fructuosa comunión espiritual, llegar realmente a unirnos en comunión con nuestro Dios y Señor, que se pueda cumplir esta palabra que hemos escuchado en esta frase que acabamos de decir: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero es tu palabra, es tu gracia, eres tú quien me bastará para sanarme. Que podamos experimentar la cercanía, el amor, los consuelos, las gracias de Dios en esta comunión espiritual, pidiéndole que nos ayude a limpiar desde adentro todo aquello que no es de Dios, que no nos permite ser felices, que nos aleja de nuestros hermanos, de la paz con nosotros mismos y la intimidad con Dios.
Después de recibir de tu mano generosa este alimento celestial, te pedimos, Señor, que Él nos confiera esperanza y vigor en el trabajo, para que podamos atender eficazmente a nuestras necesidades y a las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Glorioso custodio y patrón nuestro, San Rafael Arcángel, medicina de Dios, tú estás siempre viendo su rostro en su presencia. Te pedimos, toma en tus manos puras nuestras necesidades e intenciones, las presentes al Altísimo. Mantén tus alas desplegadas sobre esta comunidad parroquial de José Félix Rivas, Lomas del Ávila, Palo Verde. Presérvanos del mal, del peligro, de las tentaciones, de la violencia, de la enfermedad. Con tu callado, condúcenos por el camino del bien y de la verdad al encuentro con Cristo resucitado. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias, en cada hogar y permanezca siempre. Para glorificar al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Feliz jornada para todos.